En el mes de mayo, el Congreso de la capital aprobó la iniciativa mediante la cual se prohíbe en la ciudad el uso y distribución de plásticos. Esta nueva norma entra en vigor el primer día de enero de 2020 y ante este nuevo panorama, los comerciantes ya se preparan para distribuir sus productos en envases alternativos. Yo creo que la medida inmediata es adquirir bolsas biodegradables y garantizarlo. Sale más caro, pero hay que invertir. El segundo punto, hacerle la invitación a los marchantes a que puedan traer su topper. En nuestro caso, pues vendemos el arroz, el frijol, las semillas, cosas que pues, en el topper pueden utilizarlo, ¿no? Como una opción. Y efectivamente, el mensaje ha llegado hasta los consumidores, quienes de manera gradual han estado sustituyendo el uso de plástico por bolsas hechas con fibras naturales, como en el caso de Luis, quien considera que debemos tener un mayor compromiso con el planeta. Pues creo que le debemos dar una oportunidad al ambiente y al hacer el cambio, pues a mí me pareció pues lo más correcto, ¿no? Existen alternativas que ya se están aplicando en los mercados. Los comerciantes ya están distribuyendo bolsas de materiales que se pueden utilizar más de una vez, además de informar a los consumidores de los beneficios al ambiente de las bolsas reusables. Tenemos bolsa de costal, a los clientes ya les estamos informando también de esta parte y bueno, les recomendamos que traigan ya sea canastita, cajita, bolsita, las bolsas de mandado, las tradicionales canastas, que no se pierdan. Para el año 2021 se dejarán de distribuir artículos plásticos de un solo uso como popotes, palillos mezcladores, platos y vasos desechables, globos y varillas para globos, charolas para transportar alimentos y bastoncillos para hisopos, entre otros. Puede ser que desacostumbrarnos al plástico sea difícil y algo costoso, pero sin duda vale la pena el esfuerzo. Es un poquito caro todavía, porque costaron pues yo creo que unos 100 pesos, pero bueno, pues se pueden usar N número de veces y pues creo que valdría la pena, ¿no? Darnos una oportunidad de hacer nuestras compras de manera un poco más limpias, ¿no? Más environmentally friendly, ¿no? Las sanciones para quienes vendan o distribuyan artículos de plástico en la ciudad pueden ir de 42,000 a 172,000 pesos por incumplir esta nueva norma. Imágenes, Manuel Hernández, información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.